Hola mis queridos amigos de Legal 593, bienvenidos a un episodio más de este podcast en donde hablamos de derecho de una manera completamente descomplicada. Hoy, desde el lugar más exclusivo de Loja, tenemos una invitada de lujo. Así que antes de presentarla, quiero dar el agradecimiento a Vice Rooftops, un sitio exclusivo en la ciudad de Loja, ideal para pasar con nuestros amigos, con tu pareja, con gente que quieras y donde puedas disfrutar junto a un ambiente maravilloso de altura, de élite y con comida y bebidas espectaculares. Así que no dejes de venir a disfrutar de Vice Rooftops y prepárate para este episodio que se viene porque vamos a tener una invitada especial con quien vamos a conversar asuntos que tienen que ver con la academia, con el futuro de la carrera de Derecho. Me honra contar con la presencia de la doctora Raquel Veintimilla, abogada con una sólida trayectoria académica y profesional. Ella es máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia con mención en Política Exterior por el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, especialista en Género, Derechos Humanos y Violencia por la Flaxo Ecuador y becaria del Programa de Derecho Internacional del Comité Jurídico Internacional auspiciado por la OEA. Además, es miembro de la Organización para las Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo, capítulo Ecuador, articulista en revistas jurídicas nacionales y regionales y ha participado como ponente en diversos eventos a nivel nacional e internacional, ahondando temáticas vinculadas a derechos humanos, derechos de la naturaleza, derechos indígenas, género y derecho internacional. Actualmente se desempeña como docente investigadora y directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, sede Loja. Mi querida Raquelita, qué gusto poder tenerte acá en Legal 593. Déjame agradecerte por aceptar la invitación y contar con tu presencia acá. No, a ti muchísimas gracias, Carlitos. Un saludo muy cariñoso a todos quienes nos acompañan en este evento y en especial a ustedes que han hecho un trabajo maravilloso. Conversábamos hace un momento, un reto que se han llevado a cuestas precisamente con la intención de poder transformar, revolucionar la nueva cara del derecho. Y para mí es un placer poder acompañarle en este camino también. Muchísimas gracias, Raquelita. Bueno, como estábamos conversando antes de iniciar con este episodio de Legal 593, de una manera bastante dinámica, ligera, ahondar temas que tienen que ver con la carrera de Derecho, ya que, como lo habíamos platicado anteriormente, estamos atravesando un apogeo de la tecnología como tal, en donde el abogado, el estudiante de Derecho, está abocado a adentrarse, ¿no?, a este nuevo ritmo en el que se está estableciendo el estudio del derecho como tal o el litigio del derecho como tal. Tenemos audiencias telemáticas, tenemos presentación de escritos virtuales, ventanillas virtuales. ¿Cómo nos íbamos a imaginar? Imagínate que en nuestra oficina nosotros ya contamos con un espacio de videoconferencia, de videograbación, de videoaudiencias. Desde esa perspectiva, el futuro de la carrera de Derecho. ¿Cómo desde la academia se lo ve el futuro de la carrera de Derecho? De acuerdo, bueno. Yo creo que para empezar esta parte me encantaría comentar un poco una de las preguntas que suelo hacerles a los estudiantes que llegan a visitarnos intencionando poder participar dentro de la carrera. Yo les suelo preguntar, cuando piensan en un abogado o en una abogada, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Cómo lo imaginan? ¿Qué está vistiendo? ¿Dónde está trabajando? ¿No? Entonces, generalmente la respuesta de ellos, inclusive cuando lo converso con estudiantes de secundaria, que todavía les falta algún tiempito para poder decidir, igual su visión sigue siendo la misma. Dicen, bueno, es un hombre o una mujer muy bien internado, capaz, conflictivo, suelen decirme esta palabra también, en un despacho, ¿no? Esa es como su visión central acerca de lo que esto representa. Entonces, yo suelo hacer una analogía con un iceberg, ¿no? El iceberg tú le ves el 20% del hielo, todo el 80% restante está debajo y no lo puedes observar. Entonces, yo suelo explicarles esto porque el ámbito de la litigación sigue siendo un aspecto totalmente estereotipado de lo que representa el ejercicio de la abogacía. La abogacía es mucho más que la imagen, ¿no? A veces se enamoran de esta imagen precisamente por series internacionales al respecto del ejercicio de la abogacía, que es una parte del derecho, evidentemente, y muy importante además, que ha permitido posicionar a la profesión dentro del ámbito público, pero el 80% es aquello que no se ve, y esto ha sucedido en las últimas generaciones, sobre todo por el apogeo de la tecnología, precisamente, ¿no? Recordaba yo en nuestras mallas, probablemente no teníamos ni derechos humanos, que además no necesitas hablar de tecnología, pero los derechos humanos nunca han pasado de moda. Aún así, en las mallas de las escuelas de derecho de hace años atrás no estaba dentro de la malla, no estaba programada.
Derecho informático, jamás pensar que hubiésemos tenido la posibilidad de estudiar derecho informático. Derecho de daños y responsabilidad contractual tampoco era un tema de debate dentro de las aulas. Derechos especiales patrimoniales, propiedad intelectual, no eran temáticas que estaban tocadas dentro de las mallas. Entonces, claro, las universidades tenemos ahí un reto, yo digo maravilloso, no es una oportunidad increíble de poder hacer una transformación generacional del conocimiento, de lo que representa el ejercicio del derecho, y el amor que eso puede involucrar, el inculcarle a ellos, el entender la dinámica, la múltiple dinámica del ejercicio de la abogacía. Entonces, cuando hay esta transformación de las mallas de derecho, también lo hacen en relación a las necesidades que la sociedad está requiriendo de ellos, ¿no? Y evidentemente la tecnología en ese sentido ha sido un aliado fundamental, porque muchas veces se le pone una cara fea a lo que representa para nosotros. Es más, leí hace poco un artículo que decía cuáles son las profesiones que van a ser eliminadas por la inteligencia artificial, ¿no? Y hablaban de los abogados y las abogadas. Yo pienso que en realidad hay mucha tela que cortar ahí en medio, en realidad. Es más, por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los eventos más famosos a nivel mundial, que es el Legal Week, que congrega a más de 400 empresas legales y también económicas, hablan de temas tecnológicos y de cómo estos temas tecnológicos necesitan estar incluidos en la toma de decisión de las nuevas generaciones legales. Y esto no representa solamente el ejercicio privado, sino también las decisiones que los estados tienen que tomar para poder implementarlo y hacer que la administración de justicia esté a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Lo que está pasando ahorita no es el futuro, es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? La inteligencia artificial es aquello que está sucediendo. Y la gran pregunta que entonces tenemos que hacer a nuestros estudiantes de Derecho es ¿qué tan listos están para poder enfrentar este presente? Y es que, como hablábamos hace unos minutos, estamos tratando de dejar esa cultura tradicionalista de cómo llevamos el derecho como tal. Desde la manera en cómo generamos contenido jurídico, como lo hablábamos. Mira, utilizamos plataformas digitales para poder hacernos conocer o hacer conocer nuestro trabajo. ¿Qué tan preparados? Y como decías hace minutos atrás, tras cámaras, va a restarse mi profesionalismo como abogado si es que yo salgo en TikTok ilustrándote de que un despido intempestivo puede configurarse porque simplemente te cambien de lugar de trabajo y de horario de trabajo sin que sea tu consentimiento. O sea, por decir señalar un ejemplo bastante pequeño. Con respecto a eso, ¿cómo las universidades nos estamos preparando actualmente? ¿Cuáles, en virtud de esto, los desafíos que actualmente estamos atravesando las universidades para la captación de estudiantes de derecho como tal? Porque como bien dices, hay muchos artículos que dicen que el derecho va a desaparecer por la inteligencia artificial y tales. Pero realmente, ¿cómo la universidad está trabajando con los estudiantes que todavía no deciden cuál carrera seguir? Uh-huh. Bueno, yo creo que el papel, primero lo que tenemos que entender es cuál es el papel de las universidades. ¿Cuál es el rol que cumplen? Estamos exportando profesionales simplemente, o sea, nuestra intención es graduar profesionales y ahí acaba nuestro rol. Yo creo que no, obviamente ese no es nuestro rol es mucho más trascendental, es darle la oportunidad a cada una de las personas que decide por vocación tomar la decisión de ser abogado o abogada, de tal forma que esa pasión se transforme en una acción propositiva ya en el ejercicio profesional y durante su proceso dentro de la academia. ¿Y por qué digo esto? Porque los estudiantes, y a veces creo que esto también nos pasó a nosotros mucho, ¿no? Entonces pensábamos que en el ejercicio lo teníamos que hacer cuando ya nos tocaban las prácticas. Ahí recién empezamos a sentir el derecho y a palpar la aplicación del derecho. O ya cuando estamos graduados y con el título, ahora sí vamos a ejercer el derecho. El derecho se lo ejerce desde el primer día que tú estás en las aulas. Cuando lees un libro y intentas entender lo que está tratando de decir a través de la teoría y cómo eso lo puedes transmitir en la práctica, ¿no? El derecho lo aplicas cuando haces una discusión jurídica profunda con un docente, cuando intercambias un comentario con tu compañero para poder entender algo que capaz él entendió y tú no lo hiciste, ¿no? Entonces, el papel de nosotros es avivar esas almas de lo que representa una vocación en la transformación social
y el rol que tiene el derecho en ese papel, porque a veces quitamos importancia de la construcción de las normas porque se ha politizado mucho, ¿no? Obviamente sabemos que quienes crean las normas son quienes asumen una responsabilidad, en este caso democrática, evidentemente, asambleístas, concejales, muchos de ellos capaz con muy poco conocimiento dentro del ámbito legal, evidentemente tendrá sus asesores y etcétera, pero ese desencantamiento por la política se ha traducido también en el desencantamiento con el tema del derecho, cuando es todo lo contrario. En realidad el derecho es lo que forma parte de nuestra vida en el día a día y lo transforma y lo va reinventando cada vez que nosotros asumimos la responsabilidad, la corresponsabilidad ciudadana de entender que eso no es una piedra, que el Código Penal puede cambiar, que hay una Corte Constitucional a la que nosotros podemos también aportar desde Amicus Curiae, por ejemplo, para poder dinamizar el discurso social sobre una temática que nos interesa a todos y a todas. Entonces, desde la academia, entender eso nos permite cambiar totalmente la visión de las estructuras de las clases, por ejemplo, ¿no? Pensar que las metodologías activas, la gamificación, las clases invertidas, es decir, toda la dinámica del mundo que se está desarrollando en este momento pueda ser implementada en un aula y hacer que sus mentes puedan llegar allí sin salir de las cuatro paredes, pero teniendo la posibilidad o las habilidades para poder saber hacer uso de eso de manera correcta. Entonces, hablando un poco acerca de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías, yo creo que, y justamente era uno de los comentarios que salía en Legal Week del año pasado, era la inteligencia artificial nos ha obligado a volvernos más humanos que nunca. Y esto me pareció maravilloso porque es verdad. Ahora no necesitas cuando tú buscas inteligencia artificial y le dices, hazme una demanda, te lo va a hacer. Hazme un poema, te lo va a hacer. Elabora contenido jurídico sobre tal tema, lo va a hacer. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que nosotros, si desarrollamos habilidades adecuadas, por ejemplo, habilidades blandas, es poder ir a leer eso de manera adecuada, con un tono adecuado, con la conciencia adecuada dentro de un tribunal para que se entienda la transmisión del mensaje. Eso no lo va a hacer la inteligencia artificial, eso lo va a hacer una persona que tenga las habilidades para poder hacerlo. Entonces nos obliga a construir habilidades blandas, ¿no? Las power skills. ¿Qué tanta habilidad tienes y competencia tienes tú para enfrentarte a una defensa pública sin que te ganen los nervios, teniendo una compostura al respecto de las decisiones que estás tomando, pudiendo tener trabajo en equipo, por ejemplo? Teniendo inteligencia emocional para poder saber resolver las cosas en el momento en que tienes que resolverlas. Es decir, las habilidades blandas nos vuelven más humanos y es una de las grandes elementos positivos que considero que tiene la inteligencia artificial en este momento. Y nuestros estudiantes tienen la posibilidad de hacerlo en esta nueva era, en este nuevo mundo, porque estamos al alcance de ello. Es más, las universidades tienen, digamos, un reto importante ahí también porque los estudiantes a veces lo ven como una herramienta de facilismo que si es que no es controlada podría llegar a tener efectos contraproducentes, porque si es que mi intención de un análisis jurídico es que el estudiante tenga la capacidad de generar pensamiento crítico, pero le cedo esa postura a la inteligencia artificial, obviamente dentro de las aulas no voy a tener facultades para poder defender mi idea, y mucho menos los voy a tener cuando sea profesional. Entonces intentamos que haya un poco de conciencia sobre el uso de ellos, pero no en eliminarla para nada, más bien tenerla como una aliada en una construcción del conocimiento mucho más amplia que representa los insumos que nos pueden dar a través de la inteligencia artificial. Definitivamente yo lo considero como una herramienta que nos permite aplicar de mejor manera ciertas técnicas, incluso en la argumentación, en la oralidad como tal, para poder desarrollarte bien como abogado litigante, como profesional en el ejercicio. Mira, yo hace algún tiempo leía un libro de uno de mis autores favoritos, que es Daniel Goleman. Él habla sobre la inteligencia emocional. Decía, los seres humanos en nuestras relaciones laborales que tienden a ser perfectibles y que tienden a adecuarse a las tecnologías y a generar cambios radicales en donde en algún momento ya no voy a necesitar mucho como que aplicar o ejecutar cierta actividad en un tiempo bastante amplio, si no será en una hora con inteligencia artificial o con las herramientas tecnológicas, lo haré de manera breve, rápida. Pero eso llevarlo justamente como lo que tú dices, es increíble lo que tú mencionas, porque en las audiencias, las cosas, en las audiencias públicas, los que hemos pasado audiencias fuertes, entendemos que el papel preponderante que juega tener los nervios bien estables, tener una inteligencia emocional en donde tienes que estar atento a los argumentos de la contraparte para poder contradecirlo, incluso en la prueba, etcétera. Y
la inteligencia emocional. Nunca lo hubiese topado, fíjate que hablábamos de tantas cosas, pero agarra mucha fuerza la inteligencia emocional. ¿Qué tan estable mental, emocional y con temas psicológicos estás tú como para ejercer una defensa propia? Sí, por eso hago hincapié en esto, porque muchas veces se deja de lado o se divorcia, digamos, las diferentes carreras. En la era actual, si bien es cierto, decidimos por una profesión en particular, eso nos obliga también a entender cuál es la dinámica de aplicación del conocimiento que tenemos de manera interdisciplinaria. Entonces, si es que entendemos eso, por ejemplo, suelo decirles a mis estudiantes cuando tratamos temas de derecho ambiental o de derechos indígenas, les intento explicar que las cosmovisiones en las que nosotros nos desarrollamos tienen un origen en particular que explica las conductas de los seres humanos. Entonces yo no puedo entender la conducta de otra persona si no entiendo su origen, y no puedo criticar o generar algún concepto o preconcepto sobre esa persona desde mi perspectiva. Entonces nosotros como abogados o abogadas, y eso más con nuestros futuros abogados, que son quienes se forman día a día, explicarles esta dinámica, ¿no? Es maravilloso, porque muchas de estas generaciones, o al menos de estas últimas 5 o 6 generaciones, tienden a tener una visión totalmente individualista del mundo, y además muy corta, porque las redes sociales nos obligan a entender la dinámica del conocimiento en un minuto. Dame la información en 2 minutos, 3 minutos, no necesito más, porque si es que me lo extiendes ya me voy a complicar y no quiero leerlo, ¿no? O las noticias nos las venden en una foto y la descripción de 200 palabras. Entonces, el poder decirles, el mundo es mucho más amplio que esto, ¿no? Y si es que tú quieres hacer que el ejercicio de tu profesión sea impactante a largo plazo, tú necesitas leerte las 1000 páginas, ¿no? Necesitas revisarte los 30 casos adicionales. Necesitas entender por qué en el caso Sarayaku a la persona le preocupa que el árbol es hermano de él. ¿Cómo así hermano? ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo así que forma parte de la familia? Porque son cosmovisiones, porque es la necesidad de entender que el dinamismo del derecho no representa una norma, representa la construcción social y cultural de lo que somos. Y si entendemos eso, entendemos que el ejercicio de la abogacía pues es mucho más amplio que únicamente el aspecto del 20% del que hablábamos al inicio. Totalmente de acuerdo con lo que mencionas, específicamente por esta cosmovisión en donde la identidad agarra mucha fuerza en esto, porque como estudiante también de Derecho, tienes que entender que te estás preparando para defender causas en las que vas bueno, en nuestro caso, abogados tradicionalistas que venimos una formación tradicionalista, ortodoxa, de cierta forma, estábamos en esa pendiente en donde nos estábamos aventurando a reconocimientos incluso de derechos a la naturaleza. Imagínate en nuestro tiempo cuando estudiábamos, ¿qué se iba a pensar sobre que le vayas a representar a un río? Era medio lógico procesalmente, pero con los cambios o las tendencias constitucionalistas o de derechos fundamentales, puedes darte cuenta que la identidad como tal viene agarrando muchísima fuerza. Y tú que tienes estudios específicamente en este tema, sobre género, sobre identidad, los estudiantes o a los jóvenes que todavía no eligen su carrera como tal y pueden incluso como que prepararse en este campo, como el tema ambiental, el tema de identidad, el tema de género al respecto, desde esa perspectiva el estudiante que a lo mejor no tenga esta decisión final para estudiar la carrera de Derecho. En la carrera de Derecho, si te sientes como que si te sientes representado por este tipo de causas, puedes estudiar la carrera de Derecho y defenderlas como tal. A esos estudiantes, por ejemplo, que se sienten muy identificados con la lucha de la naturaleza, del ecosistema, de la identidad, del género, ¿cómo los induciría o cómo los inducimos a que finalmente opten porque efectivamente estudien la carrera de Derecho, en donde van a poder desarrollar mucho más su profesión? Si hay plazas laborales, es mentira que porque, y exacto, eso mismo voy, porque dicen que solo el derecho tributario, que el derecho laboral, que el derecho mercantil, solo ahí voy a tener como que esa plaza laboral para poder desarrollar mi campo profesional. Sí, bueno, sí, a ver, el concepto tradicional, y que no vamos a mentir en realidad, o sea, si es que estoy segura que en este momento, si alguna de quienes nos estén escuchando que tiene hijos y le dice quiero ser abogado, quiero ser abogada, su primera respuesta probablemente no sea qué orgullo que tengo de que lo seas, ¿no? Yo creo que esto pasa por algunas situaciones y algunas circunstancias. Primero porque
la percepción del ejercicio tradicional se ha visto abocada precisamente, como le decíamos al inicio, a un aspecto exclusivamente litigante, cuando en realidad la visión del ejercicio del derecho en este momento, actualmente, es muchísimo más amplia que hace 10 o 20 años. Como tú lo acabas de decir, yo puedo estar en una audiencia telemática, inclusive ser una abogada internacional, asistir a audiencias internacionales, trabajar con organismos, ONGs u organismos gubernamentales internacionales, OEA, ONU, CAN, es decir, la posibilidad de poder tener un perfil en ese aspecto se ha multiplicado gracias a la tecnología. Entonces, creo que esa primera posibilidad la podemos ir eliminando respecto de estos nuevos conceptos que se van integrando por el ejercicio profesional de la nueva era tecnológica. Y luego, por el otro lado, considero mucho el tema de entender la dinámica que está detrás de la vocación. La vocación necesita redefinirse en relación a cuáles son nuestros objetivos y nuestro plan de vida, básicamente. Y para eso las nuevas generaciones necesitan sentarse a planificar, a entender qué es lo que quiero hacer con mi vida y de aquí en adelante, porque actualmente el tener un título de tercer nivel no es una garantía del ejercicio laboral. Es más, ahora uno necesita tener una especialización, una subespecialización, una rama en específico donde quiera desarrollarse. Y eso se suma adicional, porque no es solamente una de las bases, se suman las habilidades blandas. Porque, como decías, yo puedo saber derecho, yo puedo entenderla, hacer una interpretación de una sentencia, de una norma, pero si no tengo habilidades blandas que me permitan hacer que este ejercicio profesional pueda ser aplicado en cualquier aspecto, en cualquier institución, en cualquier circunstancia, evidentemente eso hace que mi perfil disminuya en el ejercicio laboral. Entonces, el cúmulo de estos elementos pueden precisamente, y esto claro, obviamente sumado allá a la predisposición de cada estudiante, puede sumar a una construcción de un perfil mucho más atractivo dentro del marco laboral. Mira que nos pasa algo interesante actualmente. No sé si va mucho también por la dinámica de la coyuntura de inseguridad y violencia que hemos vivido en los últimos años, pero el interés de los chicos, de los estudiantes, de los nuevos futuros estudiantes sobre el tema criminalístico y criminológico es muy alto. Y quiero entender que también es un tema de, bueno, mi interés es saber resolver el caso, yo quiero saber cómo se resuelve este caso, ¿no? Y yo considero, es más, mi papá se dedica mucho al tema también penal, él dice, bueno, la criminalística y la criminología deberíamos saber todos los abogados, tal como se lo sabe el derecho constitucional. ¿Y esto por qué? Porque la reconstrucción de los hechos necesita pasar por un proceso técnico, ¿no? Si es que necesito dactiloscopía forense, ¿cuándo podría yo tener la habilidad para poder determinar o solicitarla a un perito dentro de un proceso, ¿no? Bueno, en la escena del crimen, ¿qué significa la cadena de custodia? ¿No? Si es que soy fiscal, ¿está o no cumpliéndose algo dentro del sistema que ejecutan los peritos judiciales, la policía judicial? Los jueces estamos teniendo las pruebas que están sosteniendo las partes que cumplen con los requerimientos respecto del caso que se está desarrollando. Es decir, es una nueva era en la que veo que estos intereses también forman parte de las dinámicas de conocimiento que están exigiéndonos, y nosotros nos da mucho gusto poder también estar a la altura de esa exigencia, entendiendo que el conocimiento no puede ser jamás limitado a aspectos en particular de la universidad. Por ejemplo, nosotros, si no lo tenemos, buscamos aliados, ¿no? Buscamos una universidad internacional que lo haga, buscamos una institución pública que lo haga, buscamos una institución privada que lo haga, pero damos las herramientas. Esa es la respuesta de la academia, ¿no? Dar herramientas y buscar las alianzas que necesitemos con tal de poder brindar un perfil profesional que se adecue a las necesidades coyunturales de la sociedad. Mira que dejar esa comodidad en algunos sectores en los que como que sigues en el tema de la manera tradicional de llevar la academia del derecho, termina siendo como que catapultante para ver si elijo prepararme en esta institución o prepararme en una institución en la que me está brindando una mejor posibilidad, en la que puedo yo explotar justamente estas habilidades, porque como te digo, cada abogado, cada estudiante de derecho, cuando comienza sus primeros años en la carrera, ya comienza a generar la tendencia a qué materia. Totalmente. Vas a conocer lo básico, obviamente, incluso el debido proceso, conocer temas tan básicos como el hecho de que si te detiene un policía, un agente de policía, un agente de tránsito, tienes que esperar a que te lean tus derechos, que se lea el procedimiento, son cosas básicas que debes conocer, ¿no es cierto? Pero
que se sume o que sea un aditamento como tal, un plus por parte de la academia, el hecho de que yo genero como aliados en otras instituciones para especializarme en cosas como que un poco como exigentes en detalle para poder explotar de mejor manera más adelante, si quiero ser un penalista, si quiero ser un fiscal con habilidades extraordinarias al respecto. Y mira que bien hablaba sobre el tema de que en casa yo digo, mami, papi, quiero estudiar Derecho. Chuta, mijito, pero piénsale bien, el Derecho, hay altísimos abogados. Estudiate algo de tecnología porque mira, la inteligencia artificial los va a suplantar. Y claro, los jóvenes ahorita que nos están viendo, que tenemos, porque en casa sí hay este pleito, digámoslo así, entre el derecho y las otras profesiones. Porque yo tengo el apasionamiento, como te decía, yo quiero luchar por los derechos, me gusta hablar, me gusta empoderarme, me gusta leer, me gusta analizar, me gusta argumentar. Pero en casa no están de acuerdo que siga con derecho, porque me voy a morir de hambre. Pero ahí la universidad, en cambio, te da pues esta perspectiva para que más o menos tengas este cambio en donde el derecho te abre muchas puertas. Sí, y sabes que justamente como acotando al tema de las habilidades blandas, que yo hago hincapié en esto porque las nuevas generaciones, incluyéndonos a nosotros que no estuvimos dentro de este tipo de formación activa, diríamos, ¿no? Como más práctica, necesitan habilidades y competencias específicas para poder resolver. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque los abogados y a las abogadas, ¿para qué nos buscan? Nos buscan para que solucionemos, para eso nos buscan. Para resolver Para resolver problemas. Esa es la función de un abogado y un abogado. Entonces, tengo un problema, ¿a quién llamo? ¿Cuál es el abogado de confianza? ¿Cuál es el abogado de cabecera? ¿Cuál es la abogada que estoy segura que esta rama la maneja muy bien y lo quiero hacer, ¿no? Entonces, empiezan a identificarnos precisamente por la especialización que hayamos elegido o por el campo laboral en el que nosotros nos desenvolvamos de una manera u otra. Pero todos los abogados, el derecho es tan amplio y tan maravilloso que sería imposible que un abogado pueda decir yo conozco de todo y todo el tiempo lo estoy actualizando. Eso es casi imposible. Pero si no tengo habilidades, por ejemplo, para desarrollar trabajo en equipo, tengo un caso administrativo que tengo que tener temas tributarios, temas financieros, temas de propiedad intelectual, no lo sé todo, pero sé cuáles son los mejores para poder hacerlo. Y voy a hacer un trabajo en equipo maravilloso para poder resolver este caso. Y sabes que eso me da esperanza para este podcast, para este programa, porque eso es lo que le platico al equipo de producción. Siempre tenemos material para muchísimos años, y para infinitos años, porque es cambiante el derecho. Vamos a tener que hablar de normas que se derogan, de normas que se reforman, de manera de cómo litigar, etcétera. Y mira, hay un plus que yo he visto mucho en los jóvenes que se gradúan de la carrera de Derecho, y esta capacidad que han desarrollado, y yo la felicito, la admiro sobre todo y la respeto, porque veo que nosotros crecimos del litigio de la bofetada, como quien dice. El que dice más argumentos para dañarle al contrincante es el que tiene, o el que habla más fuerte. La retórica es un poco más fuerte como tal, es el que mejor puede desenvolverse en el juicio y puede ganar el caso. Pero no, actualmente nos abocamos a generar profesionales en el derecho que justamente manejen una argumentación en donde, como estamos obligados, ¿no? Sentencias, jurisprudencia, casos, doctrina, y resumirlo y llevarlo eso a un tribunal con los hechos fácticos como tal, y llevarlo eso para exponerlo ante un tribunal en 10 minutos que te piden. Por ejemplo, casaciones que te dicen procesos que vienen de instancia, ¿no? De apelación, un proceso largo, y que en casación te diga, usted en 10 minutos debe demostrarme qué causal y por qué razón está mala sentencia. Entonces tienes que en 10 minutos resumir todo esto, y eso es lo que veo que muchos jóvenes abogados lo pueden hacer, pero de una manera súper fácil. Y ahí es que me sumo al criterio que actualmente tú ahora nos regala, sobre todo con el hecho de que la academia está evolucionando al ritmo de cómo evoluciona la tecnología. Casos que demoraban años de años en resolverse, ahora los jueces, para poderlos resolver pronto procesalmente, necesitan argumentos sólidos, pero también concretos. Y sabes que ahora que tocas este tema, otro de los perfiles que nosotros, bueno, que intentamos desde la academia propender es el romper el esquema
y transformarlo, quizás no romperlo, pero transformarlo hacia una perspectiva conciliadora. Porque claro, si eres muy conflictivo, eres buen abogado. Si eres muy conflictiva, eres buen abogado. Y regreso nuevamente al tema que decíamos hace un momento. A un abogado y a una abogada la buscan para resolver problemas. Si es que a mí me resuelves este problema con una conciliación, ya tienes éxito. Ya eres un abogado o abogada exitosa. Totalmente. ¿No? Entonces, transformar esta dinámica de conflictividad, que además le ahorraría muchísimo al sistema procesal judicial de nuestro país, es también una manera de aportar socialmente a una nueva cultura jurídica. Nuestros nuevos abogados, nuestras nuevas abogadas van a tener posibilidades de decidir cuándo y cómo es posible dar la alternativa de métodos alternativos de solución de conflictos, ¿no? Yo considero que en este caso se puede hacer esto. Mi primera alternativa siempre va a ser el poder buscar alternativas de negociación, por ejemplo, de conciliación, de transacción. Hay la posibilidad. No, pero ¿estás seguro? Es que mire, ellos... Es posible, ¿no? Y soy real y quiero darles esta opción porque estoy en la capacidad de enfrentarlo. Porque además yo siento que la misma tiene igual de importancia la capacidad que tengo de ser conciliador como la de litigar. Porque en ambas voy a buscar una solución. Solo que en la primera tengo que buscar el punto medio entre no perder ni tampoco hacer perder. Y eso también es maravilloso porque la sociedad en la que vivimos estamos todo el tiempo buscando ganar a costa de cualquier cosa. Cuando eso se transforma, yo creo que mientras más soluciones a través de métodos alternativos de solución de conflictos se puedan desarrollar, eso se va a ver reflejado en la forma de resolver conflictos a nivel social y a nivel cultural. Y cambiamos un poco el concepto de la búsqueda de la justicia como tal. Totalmente. Porque, mira, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y en la tendencia en la que se está manejando te evita un proceso que te dura 4, 5 años, incluido una casación, un recurso extraordinario de protección, cuando en cuestión de meses, 2 meses, un mes, una semana, donde, bueno, nos sentamos a ponernos de acuerdo y cuál es, en qué vas a ceder, en qué no voy a ceder, cómo negociamos, y eso se puede terminar de una manera adecuada, en paz, resolvemos la situación de la mejor forma, ¿no? Y esa es la resolución de conflictos y a lo que estamos abocados también a prepararnos. Que las universidades están preparando jóvenes que sean buenos negociantes, buenos negociadores. Y es nuestra gran responsabilidad. Yo creo que es nuestro deber como escuelas de derecho actualmente el poder brindarles esa herramienta a nuestros estudiantes. ¿Y por qué te digo que generalmente si es que eso se transmuta también al ámbito social y cultural? Porque en las clases de métodos alternativos yo suelo preguntarles, cuando hay un conflicto en casa, ni siquiera jurídico, cuando hay un conflicto en casa, ¿cómo lo solucionan? Y claro, la primera solución, bueno, entre comillas solución, es la resolución conflictiva, es el enfrentamiento básicamente. Entonces, claro, les digo, bueno, si es que esa ha sido nuestra cultura, obviamente el pensarlo hacia el ámbito legal va a hacer que no sea una opción el poder resolverlo a través de estas medidas alternativas. Entonces, lo primero que les digo es, vamos a estudiar cuáles son los casos conflictivos en su vida o en su hogar o en su entorno social que creen que pueden resolverse a través de este tipo de métodos. Y eso les permite cambiar totalmente su chip. Y dicen, mira, hay una forma diferente de resolverlo, qué interesante. Y eso abre la puerta a poder entender, ahora sí, en el ámbito jurídico, qué herramientas tengo, ¿no? Ahora sí, mi visión es esta. Y cuando tú hablas sobre este tema, al menos en Loja te dicen, no, aquí en Loja no creo que funcione. Tal vez Cuenca, tal vez Quito. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no dar los primeros pasos para que estas nuevas generaciones entiendan lo que representa esta dinámica, el ahorro económico que representa para el sistema judicial, pero también el ahorro en tiempo para quienes están dentro del conflicto, ¿no? Lo que busco es resolverlo y la intención es que la mejor vía pueda ser aplicada con las herramientas adecuadas, con las competencias adecuadas y con las habilidades adecuadas. Y sabes que al momento quisiera hacer una aclaración porque a lo mejor muchos que nos están viendo ahorita dicen, pero ahorita el abogado ya no necesita mucho, llega a una conciliación y llega a un acuerdo y se acabó el lío. Pero no, yo creo que tienes que exigirte en conocimientos técnicos mucho más que el abogado que va a litigar. Totalmente. Porque debes saber qué es lo que puedes perder y a dónde puedes llegar a convencer a la otra parte. Mira, la transacción tributaria que recién se implementó, en donde para llegar a una conciliación o una transacción tributaria, una mediación tributaria, debes conocer técnicamente el derecho tributario como tal. O sea, no te puedes aventurar sin conocer a profundidad de manera técnica cómo está, cómo se aplica el derecho tributario
para poder llegar a un acuerdo con la administración tributaria. Lo mismo en temas laborales, conocer a profundidad el tema laboral, el despido intempestivo y sobre todo procesal, porque ahí es donde juega un papel chévere, porque vos dices, mire, ¿sabe qué? Si es que no llegamos a un acuerdo, lo más probable es que se va a extender. Las consecuencias de exacto. Claro. Y eso es como que en lo que los estudiantes deben prepararse actualmente. Ahora sí, ya los tenemos cautivados a los chicos, ya los tenemos decididos, van a estudiar la carrera de Derecho. ¿Qué es lo que tienen que tomar en consideración ya para comenzar a estudiar la carrera de Derecho? Bueno, hay un perfil que nosotros buscamos para poder iniciar este camino, ¿no? Evidentemente, cuando hablo de vocación, es cuando hago esta autoevaluación para poder identificar si es que tengo fortalezas en torno a ello. Ahora, esto no significa que sea una camisa de fuerza, porque inclusive he tenido casos de muchos estudiantes que desde el inicio me han dicho, estas son mis debilidades, pero yo tengo voluntad en poder irlas transformando a lo largo del tiempo. Entonces, no lo siento una camisa de fuerza, pero sí es importante hacer este primer paso de vocación, de autoconciencia, autoevaluación sobre si es que esto es lo que me gusta, porque para quien ejerce el derecho, una de las elementos principales, y lo decía, los textos lo dicen, ¿no? El derecho se lo ejerce pensando también. Entonces, yo necesito saber que este proceso de construcción de abogado o abogada tiene que hacerse desde una perspectiva de pensamiento crítico, ¿no? Yo tengo que tener procesos de análisis profundos, tengo que saber identificar insumos dentro del ámbito teórico que me permitan a mí generar debates profundos. Entonces, capaz que estas competencias son importantes, ¿no? Y que uno no es que las consiga desde el primer día, pero si es que tengo la voluntad de irlas construyendo en el tiempo y con acompañantes adecuados en ese gran reto, estoy segura que eso se puede desarrollar. Entonces, el compromiso de lo que eso representa, económico inclusive, va a depender mucho de estas preguntas que nos vamos a hacer al inicio. Ahora, yo tenía una docente en mi maestría que me encantó este comentario, y ella decía, el derecho a veces uno lo piensa como que fueran bloques, ¿no? Y uno va coleccionando, ya acabé constitucional, listo, cierro la tapa y no lo vuelvo a ver más. Acabé societario, listo, lo acabé y no vuelvo a tocarlo más. El derecho está interrelacionándose todo el tiempo. Si toqué en primer ciclo la clase de teoría económica aplicada al derecho, la voy a volver a tocar en constitucional, la voy a volver a tocar en financiero, en societario, en mercantil. Es decir, todo está totalmente relacionado. Entonces, el encontrar este enamoramiento desde el inicio nos permite mantener esa visión durante todo nuestro ejercicio profesional. Y si a eso le sumas las prácticas, la vinculación con la sociedad, la internacionalización, que eso también es maravilloso, el poder entender que el derecho además se construye a nivel internacional, que ha sido un gran aporte. Lo que nosotros tenemos, muchas de las sentencias constitucionales han tenido el aporte de jurisprudencia internacional. Entonces el derecho también se construye desde afuera. La innovación, ¿no? Todos estos elementos, si los juntas y dices, listo, esto es lo que quiero, o sea, yo me veo haciendo esto. Tal vez en el camino tenga otras decisiones, pero siento que puedo y tengo las herramientas. Y si lo hago junto a un grupo de profesionales que también entiende esto y que estamos adecuándonos y construyendo espacios para que ellos puedan llenarlos junto con estas habilidades y competencias, pues maravilloso. Yo creo que esa es la opción que ellos la deben asumir con responsabilidad, obviamente, con total compromiso, porque representa un compromiso muy amplio el decir después que estas figuras van a ser quienes administren justicia, quienes tomen decisiones en la administración pública o quienes resuelvan el caso, que por más, entre comillas, pequeño que podamos pensar, para la persona que está solicitando la ayuda es fundamental. Me quedo con esta parte extraordinaria que mencionas, porque es como la responsabilidad con la que tomamos con cariño, obviamente, estudiar derecho. Porque más adelante voy a ser un administrador de justicia, voy a ser un fiscal que busca que se dé la verdad, que se encuentre la verdad de los hechos tal como sucedieron y que se haga justicia como tal. Entonces, la responsabilidad del estudio de derecho es trascendental, sobre todo al momento en el que voy a ejercer la carrera como tal. Muchísimas gracias, mi querida Raquelita, por habernos acompañado, realmente de todo corazón, y a nombre de todo el equipo de Legal 593, te agradezco por haber estado con nosotros. Antes de despedirnos, quiero hacerte llegar un pequeño presente de parte de Legal 593. Y quiero que pienses en un mentor. Quiero que pienses en un libro, y para cerrar ya la intervención que hemos tenido contigo, hasta que te doy eso, un mentor, un libro que le recomiendes a la gente y a motivarlos, nada más, para que si están estudiando Derecho, continuemos, no declinemos, y si estoy por escoger la carrera de Derecho,
¿cuál es el mensaje que les entregarías a ellos? Ok. Te regalo esto a nombre de Legal 593, mi querida Raquelita. Muchísimas gracias. Una agendita para que anotes tus apuntes académicos, las citas con Legal 593 que vayamos a tener a posterior. Perfecto. Una pelotita para que te desestreses. Muy necesario en este tiempo, además. Gracias, Raquelita, Muchísimas gracias. Con mucho con cariño lo recibo. Y ahora sí, las cámaras son tuyas para que puedas un mentor, un libro y una motivación para los estudiantes. Bueno, yo creo que, a ver, esto lo voy a hacer un poco personal. Mi papá es abogado, fue fiscal, fue juez y definitivamente ha sido mi mentor para poder hacer las cosas en la medida en la que uno se las disponga. Él me decía, tú vas a barrer, sé la mejor barredora del mundo. Tú vas a escribir, sé la mejor escritora del mundo. Y creo que el poder entender que podemos serlo nos da el límite que nosotros mismos nos ponemos. Y ahí sí es una invitación a explotar esas habilidades que todas los tenemos, solo que a veces no nos atrevemos a llegar ahí. Y ahí los mentores juegan un papel fundamental. Para mí, en ese caso en particular, lo fue mi papá. Y creo que hay un libro, hay varios géneros que me encantan, pero creo que me quedo con Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. El poder entenderlos, el poder entendernos como seres sociales es trascendental para poder actuar con amor en cualquier actividad que hagamos. Y el amor revoluciona. Y entendernos a través de ese amor social, de las actividades que hacemos, de cómo lo pequeño o grande que hacemos tiene un efecto mariposa en toda la sociedad y el mundo. Recuerda cuál es el valor y la motivación por la que estamos nosotros aquí en este momento y que puede cambiar a las personas, puede cambiar nuestra sociedad y evidentemente puede cambiar el mundo, solo que todavía no lo reconocemos. El derecho ya lo está haciendo, la construcción de nuestros derechos no está enmarcada dentro de una piedra, como le decía hace un momento, es más, cambian políticamente o culturalmente las cosas y pueden estar en declive inclusive, y ahí es donde el papel de la ciudad, de la colectividad, tiene una trascendencia fundamental para poder sostener esa construcción que hemos ido llevando, pero entendiendo cuál es nuestro papel social, porque si pensamos solamente en nosotros, probablemente sea fácil. La parte difícil es entender el punto en el que nosotros trabajamos socialmente para una construcción de una sociedad mejor. Ser más humanos y buscar, creo que humanizarnos más. Yo en esa sociedad globalizada, el derecho creo que lo que quiere en realidad, o lo que forjamos desde la academia, desde el libre ejercicio, desde la aplicación como tal del abogado en cualquier ámbito en el que se desenvuelva, es justamente encontrar esa paz social, que seas un poco más humano como mejor persona en cualquiera de los ámbitos en los que te desarrolles. Mi querida Raquelita, muchísimas gracias. De parte de Vibes también, el mejor lugar para que ustedes puedan disfrutar su velada con amigos, con su pareja, con cualquier persona, en donde podemos encontrar comida deliciosa. Y como te había dicho, tienes que venir con el estómago vacío porque vamos al final del pod a degustar de las delicias de Vibes Rooftop. Así que muchísimas gracias a Vibes. Delicias. Nos vamos a quedar con este manjar. La vamos a engordar un poquito a la Raquelita. Así que, mis queridos amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio de Legal 593. Hemos hablado respecto del futuro de la carrera de Derecho, algunas tendencias también como tal dentro de este maravilloso campo que es el jurídico, y que todos ustedes, mis queridos amigos o jóvenes estudiantes, tienen que ir tomando en cuenta si se van a graduar o si van a elegir la carrera de Derecho. Nos vemos en un próximo episodio. Esto es Legal 593, educación jurídica sin complicaciones.